El aire frío de noviembre se alzaba sobre Londres como un manto de solemnidad, mientras las primeras luces del amanecer se filtraban entre las nubes grises que cubrían la capital británica. En los jardines de Kensington Palace, Catherine, princesa de Gales, se encontraba de pie frente al espejo de su vestidor, contemplando el reflejo de una mujer que había experimentado uno de los años más desafiantes de su vida. Sus dedos acariciaban delicadamente la tela negra del abrigo que había elegido para la ceremonia del Día del Recuerdo, un evento que este año tenía un significado profundamente personal. Los meses anteriores habían sido una montaña rusa emocional para Catherine. El diagnóstico de cáncer que recibió a principios de año había sacudido no solo su mundo personal, sino también los cimientos de la monarquía británica. Durante semanas, el público había especulado sobre su ausencia de los eventos oficiales, creando teorías conspirativas y rumores que se extendían como fuego por las redes sociales. La presión mediática había sido asfixiante, pero ella había mantenido su dignidad característica, enfocándose en su recuperación y en su familia. Su esposo, el príncipe William, había sido su roca durante todo el proceso. Recordaba vívidamente la noche en que decidieron hacer público el diagnóstico. Sentados en el sofá de su sala de estar en Adelaide Cottage, con sus 3 hijos durmiendo pacíficamente en el piso superior, habían grabado ese emotivo video que conmovería al mundo entero. Las palabras que pronunció aquella noche resonaban aún en su mente. Este ha sido un shock enorme, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. El tratamiento había sido agotador. Las sesiones de quimioterapia la habían dejado físicamente debilitada, pero mentalmente más fuerte que nunca. Había descubierto una fortaleza interior que no sabía que existía, una determinación férrea que la ayudó a superar los días más oscuros. Su madre, Carol Middleton, había sido una presencia constante, cuidando de los niños cuando Catherine no tenía fuerzas para levantarse de la cama. La familia Middleton, siempre unida, se había cerrado como un escudo protector alrededor de ella. Durante los largos días de convalecencia, Catherine había reflexionado profundamente sobre el significado del servicio y el sacrificio. Leía cartas de personas comunes que habían luchado contra el cáncer, historias de supervivientes que encontraron esperanza en su propia batalla. Estas historias la conectaron de una manera nueva y profunda con el pueblo británico, recordándole que detrás de los títulos reales y los protocolos, ella era simplemente una mujer, una madre, una hija que luchaba contra una enfermedad que no discrimina entre plebeyos y nobles. El verano había traído noticias alentadoras. Los médicos confirmaron que el tratamiento había sido exitoso, y aunque el camino hacia la recuperación completa sería largo, ella había ganado la batalla más importante. La noticia se mantuvo en privado inicialmente, compartida solo con el círculo más íntimo de la familia real. El rey Carlos III, quien también había enfrentado su propio diagnóstico de cáncer, había sido una fuente invaluable de apoyo y comprensión. Su primera aparición pública tras el anuncio de su recuperación había sido cuidadosamente planificada. El equipo de comunicaciones del Palacio de Kensington había trabajado meticulosamente para asegurar que el mensaje correcto se transmitiera. No querían dramatizar excesivamente la situación, pero tampoco minimizar la gravedad de lo que había enfrentado. Catherine había insistido en que quería ser auténtica en su regreso, mostrando tanto su vulnerabilidad como su fortaleza. Los niños, George, Charlotte y Louis, habían sido su motivación constante durante todo el proceso. Explicarles la situación de una manera apropiada para su edad había sido uno de los desafíos más grandes. George, siendo mayor, había mostrado una madurez sorprendente, a menudo preguntando cómo podía ayudar. Charlotte había sido protectora y cariñosa, dibujando tarjetas y flores para alegrar los días difíciles de su madre. Louis, con su energía característica, había sido la distracción perfecta, llenando la casa con risas incluso en los momentos más sombríos. El apoyo del público británico había sido abrumador. Miles de cartas llegaron al palacio, no solo de Reino Unido sino de todo el Commonwealth y más allá. Niños de escuelas primarias enviaron dibujos, supervivientes de cáncer compartieron sus historias de esperanza, y familias enteras expresaron su amor y apoyo. Catherine había leído cada una de estas cartas personalmente cuando su salud se lo permitía, encontrando en ellas una fuente de inspiración inesperada. Su cuñada, Meghan, había enviado un mensaje privado desde California, un gesto que había sido apreciado a pesar de las tensiones familiares existentes. Incluso en medio de las diferencias,
Los momentos de crisis humana tenían el poder de unir a las personas más allá de los desacuerdos pasados. Este pequeño acto de bondad había tocado profundamente el corazón de Catherine, recordándole que la familia, a pesar de sus complejidades, seguía siendo importante. La decisión de participar en la ceremonia del Día del Recuerdo no había sido tomada a la ligera. Los médicos habían dado su aprobación, pero más importante aún, Catherine sentía en su corazón que era el momento correcto para honrar a aquellos que habían hecho el sacrificio supremo por su país. Su propia batalla contra la enfermedad le había dado una nueva perspectiva sobre el valor de la vida y la importancia de honrar a quienes la habían perdido en servicio de otros. Mientras se preparaba esa mañana, Catherine pensaba en las generaciones de mujeres reales que habían enfrentado adversidades similares. La reina madre, quien había perdido a su esposo a una edad relativamente joven y había criado sola a sus hijas durante algunos de los momentos más oscuros de la historia británica. La propia reina Isabel II, quien había servido con dignidad inquebrantable durante más de 70 años, enfrentando crisis familiares y nacionales con gracia y determinación. Su dama de compañía llegó puntualmente a las 8 de la mañana, trayendo consigo el broche especial que Catherine había elegido para la ocasión. Era una pieza que había pertenecido a la reina Isabel II, un préstamo simbólico del rey Carlos que representaba la continuidad de la tradición real y el respeto hacia aquellos que habían servido. El broche, con sus diamantes cuidadosamente engastados, captaba la luz matutina de una manera que parecía casi mágica. El equipo de maquillaje y peinado trabajó con delicadeza, conscientes de que esta aparición sería escrutada por millones de personas alrededor del mundo. No se trataba solo de verse bien, sino de transmitir el mensaje correcto: fortaleza, respeto, dignidad y humanidad. Catherine había perdido algo de peso durante el tratamiento, y su rostro mostraba las sutiles marcas de lo que había atravesado, pero había una nueva luz en sus ojos, una profundidad que no existía antes. William la observaba desde la puerta del vestidor, sin decir palabra pero transmitiendo todo su amor y apoyo con la mirada. Él también había cambiado durante estos meses. La posibilidad de perder a su esposa lo había confrontado con sus propios miedos más profundos, recordándole la pérdida prematura de su madre. Pero también había sido testigo de la increíble fortaleza de Catherine, lo que había profundizado su admiración y amor por ella de maneras que nunca había imaginado. El desayuno fue simple pero significativo. La familia se reunió en el comedor informal, donde los niños charlaban sobre sus planes para el día. George preguntó sobre la ceremonia, mostrando un interés genuino en entender por qué era importante. Catherine le explicó, con palabras sencillas pero poderosas, sobre el sacrificio de los soldados y la importancia de recordar a aquellos que dieron sus vidas por la libertad. Charlotte asintió solemnemente, mientras Louis, aunque más pequeño, parecía captar la gravedad del momento. Antes de partir hacia el cenotafio, Catherine se tomó un momento para escribir en su diario personal, una práctica que había mantenido durante todo su periodo de recuperación. Las palabras fluyeron naturalmente. Hoy regreso no solo como la princesa de Gales, sino como una mujer que ha enfrentado su propia mortalidad y ha emergido con una comprensión más profunda del valor precioso de cada día. Voy a honrar a aquellos que no tuvieron la segunda oportunidad que yo he recibido. El viaje hacia el centro de Londres se realizó en silencio contemplativo. Catherine observaba por la ventana del automóvil oficial, viendo las calles familiares de su ciudad adoptiva con nuevos ojos. Cada edificio, cada rostro en la multitud, parecía más significativo después de haber estado tan cerca de perderlo todo. La capital británica se preparaba para uno de sus días más solemnes, y ella se preparaba para desempeñar su papel con una dignidad y propósito renovados. Los pensamientos de Catherine se dirigieron hacia las familias que habían perdido seres queridos en conflictos pasados y presentes. Ahora entendía de una manera visceral el dolor de la separación, la ansiedad de la incertidumbre médica, el miedo a lo desconocido. Su experiencia personal había creado puentes emocionales hacia experiencias que antes solo podía imaginar académicamente. Esta conexión humana profunda sería el núcleo de su participación en la ceremonia de ese día. La llegada al área del cenotafio fue un momento de profunda emotividad para Catherine. El famoso memorial de guerra, erigido en Viteal para honrar a los caídos de las dos guerras mundiales y conflictos posteriores, se alzaba majestuoso contra el cielo gris de noviembre. Las banderas ondulaban suavemente en la brisa matutina, y ya se podían ver las primeras filas de veteranos organizándose para la ceremonia. El sonido de sus medallas tintineando suavemente creaba una sinfonía melancólica que resonaba en el aire.
Catherine descendió del automóvil con la gracia que la caracterizaba, pero quienes la conocían bien podían notar la ligera pausa antes de dar el primer paso, un momento de recomposición que hablaba de la magnitud emocional del momento. Su abrigo negro de Catherine Walker, diseñador favorito de la difunta Diana, se ajustaba perfectamente a su figura, ahora algo más delgada pero irradiando una elegancia temporal. El broche de diamantes de la reina Isabel II brillaba sobre su solapa izquierda, cerca del corazón, un detalle que no pasaría desapercibido para los observadores más atentos. El protocolo real exigía que Catherine se dirigiera hacia el balcón del Foreign Office, desde donde las mujeres de la familia real tradicionalmente observan la ceremonia. Sin embargo, este año había una diferencia palpable en su manera de caminar, una conciencia más aguda de cada paso, cada respiración, cada latido del corazón. Los meses de tratamiento le habían enseñado a no dar nada por sentado, y ahora cada momento de la ceremonia se sentía precioso y significativo. Al encontrarse con la reina Camilla, quien también había estado ausente de algunos eventos oficiales debido a una infección respiratoria reciente, hubo un intercambio de miradas que comunicó más que 1000 palabras. Ambas mujeres habían enfrentado desafíos de salud en el último año, y su presencia conjunta en esta ceremonia representaba no solo su dedicación al deber real, sino también su resiliencia personal. Camilla, siempre cálida y maternal, tomó discretamente la mano de Catherine en un gesto de apoyo que duró solo segundos, pero que fue profundamente reconfortante. Desde su posición en el balcón, Catherine tenía una vista perfecta del cenotafio y de toda la ceremonia que estaba a punto de desarrollarse. A sus pies se extendía una mar de uniformes, medallas y rostros marcados por el tiempo y la experiencia. Veteranos de diferentes conflictos se organizaban en formaciones precisas, algunos apoyándose en bastones, otros en sillas de ruedas, pero todos unidos por el vínculo común del servicio a su país. La diversidad de edades era striking, desde veteranos nonagenarios de la Segunda Guerra Mundial hasta jóvenes que habían servido recientemente en Afganistán e Irak. Catherine notó particularmente a un grupo de mujeres veteranas, algo que en ceremonias anteriores había pasado más desapercibido para ella. Ahora, después de su propia batalla personal, se sentía especialmente conectada con estas mujeres que habían servido con honor en roles que durante mucho tiempo fueron exclusivamente masculinos. Sus historias de valor, sacrificio y superación resonaban de una manera nueva en su corazón transformado por la experiencia. El sonido de los tambores marciales comenzó a resonar en Viteal, señalando el inicio formal de la ceremonia. Catherine sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío noviembre londinense. Era la emoción de estar presente en uno de los momentos más sagrados del calendario real británico, un evento que conecta el presente con la historia, lo personal con lo nacional, lo individual con lo colectivo. Cuando el rey Carlos III se acercó al cenotafio para depositar la primera corona de amapolas, Catherine observó a su suegro con una nueva comprensión. Él también había enfrentado su propia batalla contra el cáncer este año, y su presencia aquí, dirigiendo la nación en este momento de remembranza, hablaba de la resistencia extraordinaria que caracteriza a la familia real británica. La corona que depositó estaba hecha con amapolas rojas tradicionales, símbolo del sacrificio y la remembranza que se remonta a los campos de batalla de Flandes durante la Primera Guerra Mundial. El silencio que siguió a los 2 minutos de remembranza fue ensordecedor. En esos 120 segundos, Catherine permitió que su mente viajara a través de las historias de todos aquellos que habían perdido la vida en servicio de otros. Pensó en las madres que habían perdido hijos, las esposas que se convirtieron en viudas demasiado jóvenes, los niños que crecieron sin padres. Su propia experiencia como madre y esposa le daba una nueva dimensión a estos pensamientos, una comprensión visceral del costo humano de la guerra que antes había sido más abstracta. Durante este silencio, también reflexionó sobre su propia batalla y la de millones de personas que luchan diariamente contra enfermedades graves. Había una conexión profunda entre el sacrificio de los soldados caídos y la lucha de aquellos que enfrentan enfermedades potencialmente mortales. Ambos requieren valor, determinación, a menudo, implican el apoyo de familias enteras que también sufren en silencio. Cuando sonaron las cornetas marcando el final del silencio, Catherine sintió lágrimas formándose en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza únicamente, sino una mezcla compleja de gratitud, respeto, alivio y determinación. Gratitud por estar viva y presente en este momento, respeto por aquellos que habían dado sus vidas, alivio por haber superado su propia crisis de salud, y determinación para usar su posición y experiencia para honrar tanto a los caídos como a aquellos que luchan contra enfermedades graves.
La procesión de veteranos que siguió fue particularmente conmovedora. Catherine observó cada grupo que pasaba, notando los detalles que anteriormente podrían haber escapado su atención. El veterano en silla de ruedas que insistía en saludar a pesar de su evidente fragilidad, la mujer mayor que marchaba con dignidad inquebrantable llevando las medallas de su esposo fallecido, el joven soldado que había perdido una pierna pero caminaba con orgullo y determinación. Uno de los momentos más emotivos fue cuando pasó el contingente de familias de caídos. Madres, esposas, hijos y hermanos marchaban llevando fotografías y medallas de sus seres queridos perdidos. Catherine pensó en William y en sus hijos, imaginando el dolor inimaginable que sería perder a cualquiera de ellos, y sintió una conexión profunda con estas familias que habían experimentado esa pérdida real e irreversible. Su atención se dirigió particularmente hacia una joven mujer que caminaba sola, llevando lo que parecía ser la fotografía de un joven soldado. No podía tener más de 30 años, y Catherine se preguntó si sería una viuda, una hermana, o quizás una madre que había perdido a un hijo muy joven. La dignidad con la que esta mujer llevaba su dolor la impresionó profundamente, recordándole que hay formas muy diferentes de ser valiente. El viento novembrino había intensificado, haciendo ondear las banderas con más vigor y llevando consigo el aroma distintivo del otoño londinense mezclado con el humo de las coronas ceremoniales. Catherine ajustó discretamente su sombrero, un elegante diseño negro que había elegido específicamente para complementar la solemnidad de la ocasión sin distraer de la importancia del evento. Desde su posición elevada, podía ver también a los miles de ciudadanos comunes que se habían congregado para presenciar la ceremonia. Familias enteras, turistas, londinenses de toda la vida, todos unidos en un momento de respeto colectivo. Había algo profundamente hermoso en ver cómo esta tradición continuaba uniendo a personas de diferentes orígenes, edades y experiencias en un propósito común de remembranza y gratitud. Catherine notó entre la multitud a varias personas que llevaban pañuelos rosas, el símbolo universal de la concientización sobre el cáncer de mama. Aunque no era oficialmente parte de la ceremonia del Día del Recuerdo, su presencia le recordó que las batallas se libran en muchos frentes diferentes, y que el valor puede manifestarse tanto en los campos de batalla como en los hospitales, tanto en zonas de guerra como en salas de quimioterapia. Su mente volvió a los meses de tratamiento, recordando los rostros de las enfermeras que la habían cuidado, los médicos que habían monitorizado cada aspecto de su recuperación, y el personal del hospital que había mantenido su tratamiento en la más estricta confidencialidad. Estos también eran héroes de una manera diferente, luchando diariamente para salvar vidas sin fanfarria ni reconocimiento público. La ceremonia continuó con la precisión militar característica, cada movimiento coreografiado con la perfección que solo décadas de tradición pueden lograr. Catherine observaba no solo como miembro de la familia real cumpliendo con su deber ceremonial, sino como una mujer que había atravesado su propia experiencia transformadora y que ahora veía el mundo con ojos diferentes. Cuando llegó el momento de la interpretación del Last Post, el emotivo toque de corneta que tradicionalmente cierra estas ceremonias, Catherine sintió que algo se había completado en su interior. No solo había regresado físicamente a sus deberes reales, sino que había regresado con una profundidad y autenticidad nuevas que enriquecerían todo su trabajo futuro. Después de la ceremonia oficial en el cenotafio, Catherine se dirigió hacia el siguiente compromiso del día, una visita privada no programada públicamente al Hospital de Veteranos de Chelsea. Esta decisión había sido personal, surgida de su deseo de conectar de manera más íntima con aquellos que habían servido y que ahora luchaban con las consecuencias físicas y psicológicas de su servicio militar. Su propia experiencia hospitalaria reciente le había dado una nueva perspectiva sobre la importancia de estas visitas más allá del protocolo formal. El Hospital Real de Chelsea, fundado en 1682 por el rey Carlos II, albergaba a algunos de los veteranos más ancianos y vulnerables del Reino Unido. Catherine había visitado la institución anteriormente, pero nunca había sentido la conexión profunda que experimentaba ahora. Su automóvil se detuvo discretamente en la entrada trasera del hospital, evitando la atención mediática que una entrada formal habría generado. Esta era una visita del corazón, no un evento mediático. Al entrar en los pasillos del hospital, Catherine fue recibida por la directora médica, la doctora Margaret Thompson, una mujer de mediana edad cuya carrera había estado dedicada al cuidado de veteranos. Su Alteza Real, dijo con una sonrisa cálida, es un honor tenerla aquí hoy, especialmente en el Día del Recuerdo. Nuestros residentes estarán encantados de conocerla. Catherine respondió con genuina calidez, el honor es mío, doctora.
He estado esperando esta oportunidad de conocer a estos hombres extraordinarios. La primera parada fue la sala de cuidados especiales, donde residían veteranos que requerían atención médica constante. Catherine entró con una mezcla de nerviosismo y determinación. Su propia experiencia como paciente la había hecho más consciente de la vulnerabilidad que se siente en un entorno hospitalario, y quería asegurarse de abordar a estos hombres con la sensibilidad que merecían. El primer veterano que conoció fue Harold Wickham, de 98 años, veterano de la Segunda Guerra Mundial que había servido en el norte de África y más tarde en la invasión de Normandía. Harold estaba sentado en su cama, sus manos temblorosas pero sus ojos brillantes con inteligencia y humor. Bueno, dijo con una sonrisa traviesa, no todos los días recibo la visita de una princesa tan guapa. ¿Qué he hecho para merecer este honor? Catherine se sentó en la silla junto a su cama, un gesto que inmediatamente puso a Harold más cómodo. Señor Wickham, dijo, soy yo quien está honrada de conocerlo. Me gustaría escuchar sobre su servicio, si no le importa compartir. Los ojos de Harold se iluminaron con recuerdos que habían estado esperando décadas para ser compartidos con alguien que realmente quisiera escuchar. Durante los siguientes 20 minutos, Harold relató historias de camaradería en las trincheras del norte de África, de amigos perdidos en las playas de Normandía, de regresar a casa a una Inglaterra que había cambiado irrevocablemente. Catherine escuchaba con atención total, haciendo preguntas reflexivas que demostraban que no era solo cortesía real, sino genuino interés. Nunca hablé mucho de esto, admitió Harold al final, pero usted escucha de verdad. Se nota que ha pasado por algo difícil también. La observación de Harold la sorprendió por su precisión. Los pacientes, había aprendido durante su propio tratamiento, desarrollan una sensibilidad especial para reconocer en otros las marcas de haber enfrentado adversidades médicas serias. Ha sido un año desafiante, admitió Catherine con honestidad, pero encuentro que las experiencias difíciles a menudo nos dan una mayor capacidad para conectar con otros que han luchado. En la sala contigua, conoció a James Michey, un veterano de 45 años que había perdido ambas piernas en una explosión de IED en Afganistán. James estaba participando en una sesión de fisioterapia cuando Catherine entró, trabajando intensamente para fortalecer su torso superior. A diferencia de Harold, James inicialmente mostró cierta reticencia, un vestigio del trauma que muchos veteranos más jóvenes experimentan al interactuar con figuras de autoridad. Catherine se acercó con cautela, respetando el espacio personal de James. No quiero interrumpir su sesión, dijo gentilmente. Solo quería agradecerle por su servicio. James detuvo sus ejercicios y la miró directamente, evaluándola con la mirada directa que caracteriza a muchos soldados. Disculpe si soy directo, Su Alteza, dijo finalmente, pero realmente sabe lo que significa estar luchando por su vida cada día. La pregunta podría haber sido considerada impertinente por el protocolo real, pero Caterina recibió como la oportunidad auténtica de conexión que realmente era. Más de lo que hubiera querido saber, respondió con honestidad completa. Este año aprendí que hay muchas maneras diferentes de luchar batallas, y que el valor se manifiesta de formas muy diversas. Su respuesta pareció desplegar algo en James, y por primera vez durante la conversación, sonrió genuinamente. James comenzó a compartir su propia historia. El día de la explosión, los meses de cirugías reconstructivas, la lucha para redefinir su identidad más allá de ser un soldado. Lo más difícil, confesó, no fueron las heridas físicas. Fue sentir que había perdido mi propósito, que no sabía quién era si no era un soldado activo. Caterina sintió con comprensión profunda. Entiendo esa sensación de tener que redescubrir quién eres cuando tu realidad cambia completamente. La conversación se interrumpió cuando llegó la esposa de James, Sarah, para su visita diaria. Sarah, una mujer joven con ojeras que hablaban de meses de preocupación y cuidado, inicialmente se mostró sorprendida por la presencia real. Catherine inmediatamente incluyó a Sarah en la conversación, reconociendo que las familias de los veteranos a menudo enfrentan sus propias batallas silenciosas. No puedo imaginar lo desafiante que debe haber sido para usted también, le dijo Catherine a Sarah. Las personas que cuidan a quienes aman a través de traumas y recuperaciones merecen tanto reconocimiento como los propios pacientes. Sarah, claramente no acostumbrada a que alguien reconociera su experiencia, se emocionó visiblemente. Ha sido difícil, admitió, pero James vale cada momento difícil. Solo que a veces me siento invisible en todo esto. Catherine tomó las manos de Sarah entre las suyas,
Un gesto que rompió completamente el protocolo real, pero que era exactamente lo que el momento requería. Usted no es invisible, dijo con convicción. Su amor y dedicación son parte integral de la recuperación de James. Los cuidadores son héroes silenciosos. La conversación continuó durante varios minutos más, con Catherine escuchando las preocupaciones prácticas de Sarah sobre adaptaciones en el hogar, desafíos financieros y el impacto en sus dos hijos pequeños. La siguiente parada fue la sala de actividades recreativas, donde un grupo de veteranos de diferentes edades estaba participando en una sesión de terapia artística. Catherine observó con fascinación cómo hombres que habían visto los horrores de la guerra encontraban paz y expresión a través de la pintura y la escultura. El facilitador, un ex veterano convertido en terapeuta de arte, explicó cómo estas actividades ayudaban a procesar traumas y encontrar nuevas formas de comunicación. Uno de los participantes, Robert Davis, de 72 años y veterano de las Islas Malvinas, estaba trabajando en una pintura que representaba un amanecer sobre un campo verde. «Es mi hogar», explicó a Catherine cuando ella se acercó a admirar su trabajo. «Llevé esta imagen en mi mente durante toda la guerra. Me prometí que si sobrevivía, nunca volvería a dar por sentado la belleza de un amanecer normal y tranquilo». La conversación con Robert derivó hacia una discusión más profunda sobre cómo las experiencias traumáticas pueden cambiar la perspectiva de una persona sobre las cosas simples de la vida. Después de enfrentar la posibilidad real de la muerte, reflexionó Robert, cada día ordinario se convierte en un regalo. Catherine encontró en estas palabras un eco de sus propios sentimientos post-tratamiento, cuando actividades cotidianas como desayunar con sus hijos o caminar por los jardines de palacio habían adquirido una intensidad y significado nuevos. La visita continuó en el jardín terapéutico del hospital, donde varios veteranos trabajaban en parcelas de verduras y flores. El aire fresco de noviembre era vigorizante después del ambiente cálido del interior, y Catherine disfrutó viendo cómo estos hombres encontraban propósito y paz en el acto simple de cuidar plantas. Un veterano llamado Thomas explicó cómo la jardinería le había ayudado a manejar su PTSD. Las plantas no juzgan, no hacen preguntas. Solo necesitan cuidado constante y paciencia. Me enseñaron a ser paciente conmigo mismo también. Hacia el final de su visita, Catherine se reunió con el Dr. Andrew Stevenson, el psicólogo principal del hospital, quien trabajaba específicamente con veteranos que sufrían de trastorno de estrés postraumático y otras condiciones de salud mental relacionadas con el servicio militar. «Su Alteza Real», dijo el Dr. Stevenson, «su visita hoy ha sido extraordinaria. No es común ver este nivel de conexión auténtica. Los hombres han respondido de manera notable a su presencia». Catherine preguntó sobre los desafíos específicos que enfrentan los veteranos en términos de salud mental, y el Dr. Stevenson compartió estadísticas preocupantes sobre tasas de suicidio, depresión y aislamiento social entre veteranos. «Uno de los problemas más grandes», explicó, «es que muchos veteranos sienten que no pueden hablar sobre sus experiencias con personas que no han pasado por situaciones similares. Se sienten incomprendidos o juzgados». Esta conversación resonó profundamente con Catherine, quien había experimentado algo similar durante su tratamiento contra el cáncer. La sensación de aislamiento que viene con experiencias que están fuera del rango normal de la vida humana. La dificultad de comunicar a otros lo que realmente se siente enfrentar la mortalidad propia. «Creo», dijo Catherine pensativamente, «que podría haber formas de crear más oportunidades para que los veteranos compartan sus historias en entornos seguros y comprensivos». Al atardecer de aquel domingo de noviembre, Catherine regresó a Kensington Palace con el corazón lleno de emociones contradictorias pero profundamente significativas. El día había sido mucho más que un cumplimiento del deber real. Había sido una jornada de redescubrimiento personal y un punto de inflexión en su comprensión de lo que significaba servir. Las luces doradas del atardecer se filtraban a través de las ventanas de su estudio privado, donde se sentó para reflexionar sobre las experiencias de las últimas horas. William la encontró allí, contemplando silenciosamente el jardín desde su ventana favorita. Se acercó sin hacer ruido, conociendo los ritmos de su esposa lo suficientemente bien como para saber cuándo necesitaba espacio para procesar experiencias intensas. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente, su voz cargada con la preocupación amorosa que había caracterizado su apoyo durante todo el año de tratamiento. «Transformada», respondió Catherine después de una larga pausa. «Hoy me di cuenta de que mi experiencia con el cáncer no fue solo algo que tuve que superar para volver a ser quien era antes. Fue algo que me cambió fundamentalmente,
y que puede convertirse en una herramienta para conectar con otros de maneras que nunca antes fueron posibles. Sus palabras salían lentamente, como si estuviera descubriendo la verdad de lo que decía mientras hablaba. William se sentó junto a ella, tomando su mano en la suya. Los niños me preguntaron cómo te había ido hoy, dijo con una sonrisa. George específicamente quería saber si habías estado valiente, como los soldados de los que habíamos hablado en el desayuno. Catherine sonrió al imaginar la pregunta seria de su hijo mayor, siempre tan consciente de los conceptos de deber y honor. Creo que hoy aprendí que hay muchas formas diferentes de ser valiente, reflexionó Catherine. Los soldados que vi hoy mostraron valor en campos de batalla, pero también lo mostraron al regresar a casa, al adaptarse a nuevas realidades, al permitirse ser vulnerables en sus procesos de sanación. Las familias que los apoyan también son valientes de maneras que a menudo no reconocemos. La conversación fue interrumpida por el sonido de pequeñas pisadas en el pasillo. Lois apareció en la puerta, todavía en pijama pero claramente despierto por completo. Mami, anunció con la seriedad de sus 5 años, Charlotte dice que fuiste a ver a soldados tristes hoy. Los hiciste felices. La inocencia de la pregunta y la esperanza genuina en los ojos de su hijo menor tocaron profundamente el corazón de Catherine. Ven acá, mi amor, dijo Catherine, extendiendo sus brazos hacia Lois. Él se acurrucó en su regazo con la facilidad de la infancia, inconsciente de que este momento simple era exactamente lo que su madre necesitaba después del día emocional que había vivido. Los soldados que conocí hoy no estaban exactamente tristes, explicó cuidadosamente. Algunos estaban dolidos, algunos estaban recordando amigos que perdieron, pero todos estaban siendo muy valientes. Y creo que tal vez les ayudó saber que los recordamos y que estamos agradecidos por lo que hicieron por nosotros. Lois asintió con la sabiduría particular de los niños pequeños, que a menudo comprenden verdades emocionales complejas de maneras que sorprenden a los adultos. Como cuando estabas enferma y nos sentíamos mejor cuando sabíamos que mucha gente estaba pensando en ti, dijo con una lógica perfecta. Catherine y William intercambiaron una mirada de asombro ante la perspicacia de su hijo. Exactamente como eso, Lois, confirmó Catherine, abrazándolo más fuerte. A veces, saber que alguien se preocupa por ti es la medicina más importante de todas. Mientras hablaba, se dio cuenta de que su propia experiencia había creado en sus hijos una comprensión más profunda de la empatía y el apoyo mutuo, lecciones que le servirían durante toda la vida. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Catherine se dirigió a su estudio para escribir cartas personales a algunos de los veteranos que había conocido durante el día. Esta no era una obligación oficial, sino una necesidad personal que había surgido de las conexiones auténticas que había formado. Cada carta era cuidadosamente redactada, reconociendo aspectos específicos de las conversaciones que habían tenido. A Harold Bickham le escribió sobre cómo sus historias de camaradería habían resonado con su propia comprensión de la importancia del apoyo durante momentos difíciles. A James Mitchell le envió información sobre programas de adaptación deportiva que había investigado específicamente para veteranos con amputaciones, junto con palabras de aliento sobre su proceso de redefinición personal. Para Sarah, la esposa de James, incluyó recursos sobre grupos de apoyo para familias de veteranos y una invitación a contactar al palacio si necesitaba asistencia navegando los sistemas de apoyo gubernamental. Mientras escribía, Catherine reflexionaba sobre cómo su perspectiva sobre el servicio real había evolucionado. Antes de su diagnóstico, había entendido su rol principalmente como ceremonial y representativo. Aparecía en eventos, cortaba cintas, sonreía para fotografías y representaba la dignidad de la institución monárquica. Estas funciones seguían siendo importantes, pero ahora veía oportunidades para un tipo de servicio más profundo y personal. Su experiencia como paciente le había dado credibilidad para hablar sobre temas de salud de maneras que antes habrían parecido artificiales. Su comprensión visceral del miedo, la incertidumbre y la gratitud por la recuperación creaba puentes auténticos con otros que enfrentaban desafíos similares. Esto no significaba que fuera a convertirse en una activista política, sino que podría usar su plataforma para elevar voces que a menudo permanecían no escuchadas. La idea para lo que posteriormente se conocería como la Iniciativa de Narrativas de Resistencia comenzó a formarse esa noche mientras escribía las cartas. Catherine visualizó la creación de espacios seguros donde veteranos, supervivientes de cáncer, cuidadores familiares y otros que habían enfrentado adversidades significativas pudieran compartir sus historias sin juicio y con comprensión mutua. No sería terapia formal,
sino reconocimiento de que el acto de narrar experiencias difíciles en comunidad tiene poder sanador. Su secretaria privada había dejado en su escritorio una pila de recortes de prensa sobre su aparición en la ceremonia del Día del Recuerdo. Los titulares variaban desde el factual "La princesa de Gales regresa a deberes oficiales" hasta el más emotivo "El triunfo valiente de Kate". Aunque apreciaba la cobertura positiva, Catherine se sentía ligeramente incómoda con la narrativa de triunfo que dominaba muchos artículos. Su experiencia no se sentía como un triunfo en el sentido tradicional de la palabra. Se sentía más como una transformación, un despertar a realidades que siempre habían existido pero que ella no había tenido la capacidad de ver completamente. Los veteranos que había conocido ese día no eran triunfadores en un sentido simple. Eran personas que continuaban navegando las complejidades de vidas alteradas por experiencias extremas, encontrando maneras de crear significado y propósito dentro de nuevas limitaciones y realidades. Antes de irse a dormir, Catherine hizo una llamada telefónica a su madre, Carol Middleton. «Mom», dijo cuando su madre contestó, «quería agradecerte por todo tu apoyo este año, pero también quería contarte sobre mi día de hoy». Durante los siguientes 30 minutos, Catherine compartió los detalles de sus encuentros con los veteranos, procesando las emociones del día a través de la conversación con la mujer que la había criado para valorar la autenticidad y la compasión por encima de las apariencias. «Estoy muy orgullosa de ti», dijo Carol al final de la conversación. «No solo por haber superado tu enfermedad, sino por cómo la estás usando para convertirte en una persona más profunda y compasiva. Eso es lo que realmente importa». Las palabras de su madre resonaron con Catherine mientras se preparaba para dormir, confirmando que el camino que estaba contemplando era auténtico para sus valores fundamentales. Mientras se quedaba dormida esa noche, Catherine pensó en el veterano Robert Davis y su pintura del amanecer sobre el campo verde. Había algo profundamente hermoso en la idea de que las experiencias más oscuras de la vida pudieran llevarnos a una apreciación más profunda de la luz. Su propia experiencia con el cáncer había sido aterradora y agotadora, pero también había abierto puertas de comprensión y empatía que permanecerían abiertas para el resto de su vida. El Día del Recuerdo de 2024 no había sido solo sobre honrar a los caídos en guerras pasadas. Había sido sobre reconocer que todos los seres humanos libran batallas de diferentes tipos, que el valor se manifiesta de innumerables maneras, y que el servicio más significativo a menudo surge de nuestras propias experiencias de vulnerabilidad y recuperación. Catherine sabía que su trabajo futuro estaría informado por estas lecciones, convirtiendo su experiencia personal en una herramienta para el servicio público más auténtico y efectivo. Cuando despertó a la mañana siguiente, lo primero que vio por su ventana fue un amanecer espectacular sobre los jardines de Kensington Palace. Los colores dorados y rosados del cielo le recordaron inmediatamente la pintura de Robert, y sonrió al darse cuenta de que ella también había llegado a su propio amanecer después de un periodo de oscuridad. El nuevo día trajería nuevas oportunidades para servir, pero ahora tenía las herramientas emocionales y la autenticidad personal para hacerlo de maneras que realmente importaran.